Bien, continuamos aquí en su programa En Perspectiva y vamos a las notas nacionales. Fíjese usted que fue nota este fin de semana donde se habló de que fue acorralado el Chapo Guzmán allá en Sinaloa y en su huida se lastimó una pierna y la cara, el rostro resultó herido. Bueno, se menciona que no fue a causa de un enfrentamiento, sino fue por la propia huida. Dice el gobierno federal que reconoce, ¿verdad?, de que ya está utilizando tecnología, como la que utilizó Estados Unidos para localizar a Bin Laden. La misma están utilizando para acorralar al Chapo Guzmán. Lo peor de todo esto es que no solamente son drones mexicanos, sino también hay drones norteamericanos y dice la información que estos drones tienen la capacidad de lanzar misiles aire-tierra. ¿Quién tiene esta tecnología? ¿La tiene México? Definitivamente no. El Chapo herido recientemente durante su huida. El gobierno mexicano anunció que el capo del narcotráfico estaría herido en una pierna y en el rostro por su huida de las operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. Las lesiones no se deben a un enfrentamiento. Desde que Guzmán huyó de una cárcel el 11 de julio, el gobierno intenta capturarlo en el noroeste de México. Y bueno, yo creo que hablar de tanta violencia, de tantos problemas, y les quiero decir, la única manera, el único que tiene la capacidad de resolver estos conflictos, ese es Dios. Por esa razón aquí en el noticiero le tenemos la entrevista que le hicimos a un pastor, ¿verdad?, de nombre Delfino Quintero, el cual nos trae una plática acerca de cómo debe reaccionar, cómo deben ser los cristianos en momentos de crisis, y nos trae una bendición para nuestra ciudad. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bloque especial que tenemos aquí en su programa En Perspectiva. Nos visita un amigo y el cual pues tuvimos la oportunidad de platicar antes con ellos. Necesita San Cristóbal mucha bendición y bueno, pues los contactamos. Un gran amigo de nosotros, Fernando Quintero, fue el que hizo el favor de ponernos en contacto y así que vamos a iniciar esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias. Pues aquí estamos, aquí en San Cristóbal. Pues con la ayuda de Dios llegamos el día de ayer y estamos aquí para lo que Dios está indicando para San Cristóbal. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Delfino Quintero. Bueno, ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy abogado de profesión. Actualmente estamos atendiendo unas iglesias en San Luis Potosí. Yo estoy radicando en la Ciudad de México y bueno, pues también allá ejerzo mi profesión. Muy bien, la pregunta sería aquí, abogado. Normalmente la persona que tiene ya una profesión, que ya es abogado, diría, me voy a dedicar a trabajar para lo que estudié y a sacar dinero, porque la primera cosa que quiere una persona que está estudiando una profesión es voy a titularme, voy a ejercer y voy a ganar dinero. ¿Por qué de abogado atender iglesias? Bueno, realmente la palabra del Señor es muy clara al respecto y dice precisamente que no todo es el dinero, ¿no? No todo es el dinero. Y precisamente la Biblia habla, ¿no?, de los ricos, y está hablando y está diciendo precisamente que no pongamos el corazón en el dinero. Entonces es importante, yo creo, que hoy en día los pastores nos preparemos en todas las áreas, en todas las ciencias, en todas las artes, porque es necesario que en el momento que nosotros nos paramos en un púlpito, sepamos de menos qué estamos diciendo. Ahora, el pueblo de Dios, la obra de Dios en esta tierra necesita gente preparada. Necesitamos gente que de menos dé la cara por el pueblo de Cristo. Hoy día creo que estamos carentes con relación a ello. Estamos viviendo, nuestras autoridades nos dicen que estamos viviendo en un estado de derecho. Sin embargo, con toda claridad, estamos viendo que en muchos lugares están siendo pisoteados los derechos fundamentales de la propia congregación. Bueno, a mí me gusta eso que está diciendo, porque al final de cuentas, cuando en el momento que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra ejerciendo para lo cual había sido enviado, Él sale y de pronto se veía una multitud y tuvo compasión de ellos, dice la palabra de Dios, porque vio que era como oveja sin pastor. Y cuando Él vino, su ministerio era precisamente no solamente atender lo espiritual, sino también en lo material, en lo físico, ¿verdad? Y entonces estoy viendo que antes la iglesia nada más se había dedicado a lo espiritual y había conceptualizado eso, ¿no? Es que nosotros solamente nos tenemos que atender lo espiritual, pero ahora la iglesia tiene un nuevo mover.
Yo creo con todo mi corazón que realmente no solamente como siervos de Dios, como ministros, tenemos que estar concentrados a una sola área, sino tenemos que ser unas personas, bueno, que veamos otras áreas, ¿no? Otras áreas, precisamente lo que usted dice, y bien dicho, precisamente, el Señor Jesucristo no solamente se enfocó a una área, sino que Él vio la necesidad que la gente tenía. Y es importante que nosotros veamos la necesidad que la gente tiene. Entonces, de repente, como ministros, va a llegar la gente y nos va a decir, bueno, es que tengo este problema. Y tenemos que ver la situación de darle una salida, una solución. Hay que estar sirviendo de una manera, completa en la obra de Dios y ser más eficiente. Esa es una de las cuestiones a lo que Dios nos ha llamado, a ser más eficientes y hacer las cosas mejor en la obra de nuestro Dios. Y me da muchísimo gusto de que la percepción que tiene ahorita la gente es de que hace unos años todavía pensaba que la iglesia estaba compuesta de pura persona ignorante, decían ellos. Y ahorita le estamos comprobando que la iglesia podría ser que llegara a las personas de escasos recursos y también de escasos nivel cultural, pero cuando llegan al Señor, el Señor mismo se encarga de capacitarlos, de levantarlos, de darles honra a todas esas personas, y entonces nos estamos dando cuenta que ahora esa iglesia, que antes era calificada como una iglesia compuesta de gente ignorante, está avergonzando a los sabios. Bueno, qué bueno que toca ese tema. Realmente es un mal concepto. Yo creo que es un mal concepto el hecho de calificar a la iglesia de Cristo como gente ignorante. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, bueno, vemos a un Nicodemo, vemos por ejemplo, a un Mateo, vemos al mismo apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor que él fue criado a los pies de Gamaliel, y vemos que Gamaliel fue un maestro en derecho, precisamente, o sea, fue una persona preparada. El apóstol Pablo, fue una persona que sabía. Ahora, él en una de sus palabras, él dijo, bueno, si alguien sabe algo, él dijo así, si alguien sabe algo, dice, yo sé un poquito más. Y comienza a decir más o menos el currículo que el apóstol traía. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy día, bueno, pues hay mucho profesionista en la obra del Señor. El Señor está llamando a mucho profesionista, y yo creo que tenemos que darle lo mejor de nosotros, porque a eso fuimos. De verdad, a veces creemos de que no podemos hacer luz en donde trabajamos, no podemos ser luz en donde el Señor nos puso cuando ya tenemos una profesión, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Debemos buscar en todos los, dice a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y a todo tiempo tenemos que buscar ser esa luz que nuestro Señor Jesucristo anda buscando, ¿verdad? El profesionista todavía más. Es correcto, es correcto. La palabra del Señor dice que no podemos poner la luz, dice, abajo de un almud o de una mesa. Entonces, desde la perspectiva que nosotros tenemos algo para darle al Señor, el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado ministerios, nos ha dado dones, y todos esos dones, todos esos ministerios tenemos que ponerlos a los pies del Señor Jesucristo. Y precisamente a mí me han tocado casos, muchos casos de hermanos de bajos recursos, a donde la gente llega y te pide la ayuda precisamente, y pues no te puedes negar, o sea, no te tienes que negar, porque el Señor te ha dado lo que tienes las herramientas, que es el derecho. Para nosotros es el derecho, y con el derecho, bueno, abrimos paso, le damos precisamente a cada quien lo que le corresponde, que ese es el concepto de la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Y bíblicamente eso es precisamente, el Señor Jesucristo dice, no vine a abrogar la ley, dice, vine a cumplir la ley precisamente. Una de las cosas que se tiene, aquí San Cristóbal, pues por estar en la Facultad de Derecho, hay muchas personas que estudiaron Derecho, y por desgracia el primer concepto que se tiene es de que estudiaste Derecho para trabajar chueco. Entonces, por desgracia así ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer una amalgama correcta delante del Señor de ser abogado y ser pastor y atender a la gente cuando estamos en un medio, realmente hablando en plata, el medio de la justicia, en medio de lo legal en el cual se tienen que desenvolver los abogados, es muy corrupto?
Es correcto, vivimos en un país a donde pues estamos inmersos en corrupción, estamos en unos índices muy altos de corrupción en comparación de otros países. Sin embargo, no es difícil, no es complicado ser abogado, ser profesionista y ser luz a la vez. No puedes tener la profesión del derecho, no puedes tener el conocimiento del derecho y ser chueco. Ajá. Aunque parezca una disyuntiva precisamente. Entonces, si el Señor nos permite estudiar el derecho, los que lo hemos estudiado, bueno, pues hay que estudiarlo bien, para que no lleguemos con las autoridades y nosotros mismos propiciemos la corrupción. Si yo como abogado carezco de los conocimientos para poder forzar desde el buen punto de vista a la autoridad para que haga lo que a mí me corresponde, tengo que ser conforme a derecho, tiene que ser conforme a lo que la ley dice. Si yo quiero irme por los caminos cortos y hacer las cosas más fáciles, supuestamente, entonces voy a tener que empezar a dar dinero. Entonces, como abogado, no estás ejerciendo lo que estudiaste, entonces no estás siendo abogado. Una cosa es ser licenciado y otra cosa es ser abogado, ¿no? Licenciado es aquel que tiene una licencia, tiene un permiso para trabajar, y abogado es aquel que aboga, que trabaja, que litiga, que hace cumplir la ley. Bien, yo quisiera, aprovechando esto, que se pudiera hablar con la gente de San Cristóbal. Tenemos a gente muy preparada dentro y fuera de la iglesia, y quisiera yo que se les diera a ellos esa palabra de que podemos caminar derecho, que podemos caminar bien. Hay muchos abogados, conozco jueces, conozco magistrados que son cristianos, y muchas veces nosotros no les decimos, yo soy cristiano también, como que nos diera pena de mencionar. Yo creo que sería el momento, ¿verdad?, de decirles, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. No hay ahorita para dónde más irte. Tienes que confesar a Cristo, porque Cristo te tiene que confesar delante del Padre. Yo creo que es sencillo. Yo creo que esa cuestión es muy sencilla, desde el punto de vista que si yo, como profesionista, reconozco que lo que yo tengo me lo ha dado el Señor, entonces tengo un temor en mi corazón, y el temor no es un miedo, todo el mundo sabemos que no es un miedo, se refiere a un respeto que el Señor, al Señor le debemos dentro de nuestro corazón, como profesionista o como persona que tiene un oficio o un arte. Si nosotros tenemos el temor de Dios, desde allí partimos y desde ahí está el respeto para Dios y para los demás. ¿Por qué no aprovecha para bendecir? Porque ya nos vamos. ¿Por qué no bendice a San Cristóbal? Bueno, desde este momento que me han dado la oportunidad de poder estar aquí, muchas gracias porque me la han dado, estamos precisamente bendiciendo a San Cristóbal en el nombre de Jesucristo, con todo lo que el Señor me ha dado, con todo lo que el Señor me permite tener. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a toda la comunidad de Chiapas y precisamente a San Cristóbal. Amén. Pues yo creo que fue algo bueno lo que platicamos, y tiene que estar viniendo más seguido, ¿no? Necesitamos este tipo de pláticas, necesitamos que tomemos conciencia como pueblo de Dios y aquellos que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, por favor no le cambie, regresamos con más aquí en su programa En Perspectiva.